Saludos amigos y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de La Entrevista. En esta ocasión contamos con José Luis Bruna. Ha sido reelegido el pasado mes de diciembre presidente de la Federación Española de Pesca, reelegido porque en la anterior legislatura él también presidió esta entidad. José Luis, de nuevo al pie del cañón. Otra vez, eso sí, aquí hay que estar a tope otra vez para defender la pesca. Muchas felicidades. Una Muchas pregunta, gracias. ¿Qué es la Federación Española de Pesca? Bueno, la Federación Española de Pesca es una entidad reconocida como federación deportiva por el órgano estatal competente, que es el Consejo Superior de Deportes, inscrita debidamente en el registro de federaciones deportivas, y como tal tiene una naturaleza jurídica que no es fácil de entender, pero que hay que explicar sencillamente. Y quiere decir que es una entidad privada, pero que tiene facultades públicas delegadas. Y se rige por una ley específica, al igual que los partidos políticos o los sindicatos, que son las únicas entidades en este país que se rigen por una ley específica, porque las demás se rigen por la ley orgánica que desarrolla el artículo 22 de la Constitución de libre asociacionismo. Las federaciones no, porque están, como he dicho, tienen facultades públicas delegadas, actúan como en una parte de su actuación actúan como administración pública y por lo tanto tienen que tener unos controles específicos y especiales y por eso tiene una ley específica. Muy bien. Jurídicamente, perfecto. Pero ¿en qué nos beneficia a los pescadores estar dentro de una federación? Bien, es como en todo. Si tú estás dentro de un organismo que está además reconocido oficialmente por tu Estado como el que tiene que regular y organizar y promocionar un deporte, en este caso el de la pesca, tanto si compites como si no, si tú estás integrado en esta federación, lo que haces es darle fuerza, tanto desde el punto de vista social, como mediático, como político, como económico. Y si esta entidad tiene fuerza, lógicamente podrá reivindicar mejor los intereses que te correspondan, tanto si eres, como digo, pescador de competición, como si no lo eres. Y esto es fácil de entender, porque está claro que la institución, por ejemplo, sindicato, comisiones obreras o UGT, tienen más fuerza que otros sindicatos más pequeños, como pueden ser CNT o USO, ¿no? Por decir un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, lógicamente, cuanto más fuerte sea la federación, más fuertes serán la defensa de los intereses de los pescadores. Y dirás, bueno, pero los intereses de los pescadores, ¿cómo sabemos que los va a defender la federación? Muy fácil. Esto es una entidad democrática. Y las entidades democráticas se rigen mediante personas que han sido elegidas, valga la redundancia, democráticamente, por la gente que compone esa organización, en este caso esta institución. Evidentemente no puede opinar el que no está dentro, pero el que está dentro sí, y opina a través de todos los canales, tanto a través de sus propios clubs como de las federaciones territoriales, como al final en la Federación Española. Por eso creo que está bien claro que es para mí absolutamente fácil de entender que hay que estar dentro de la institución, criticándola desde dentro, mejorándola desde dentro. Siempre la discrepancia será positiva, yo siempre la he aplaudido y además la pido, no solamente, y tú me conoces y sabes que ha sido así siempre, y porque te puedes enriquecer, es decir, la posesión de la verdad no la tiene nadie. Y entonces tú puedes tener las ideas muy claras, tú puedes creer que estás haciendo lo mejor para la entidad, pero la entidad no eres tú. La entidad es la suma de todo esto que decía antes y por lo tanto hay que escuchar a todo el mundo. Y al final, llegando a acuerdos y a consensos, se puede llegar a unos puntos genéricos que son bienvenidos por todos y que es lo que tiene que defender la Federación. De todas formas, el colectivo de pescadores es de todos sabido que está muy desunido. ¿Cómo puede conseguir la Federación aglutinar estos diferentes criterios que pesca con cebo, pesca a mosca, pesca con cucharilla, competidores lúdicos? ¿Qué fórmula tenemos para poder unir? Porque quizás uno de los problemas más graves que tenemos el colectivo es esta falta de unión, ¿no? Sí, es verdad, es el problema más grave que tiene el colectivo de la pesca, que es que siempre ha tenido una característica de desunión, de que cada uno va por libre. Quizás realmente porque
la acción de pesca es individual principalmente. Por supuesto, ese es un factor que hay que tener muy en cuenta. Es que además yo lo comprendo, porque es que yo soy pescador, he sido pescador toda mi vida, primero en mar de muy pequeñito, y luego en río, practico prácticamente todas las especialidades. Todo el mundo sabe, que el que me conozca, que mi especialidad por excelencia es la pesca mosca, pero eso no quiere decir que no conozca y no practique y haya practicado las demás. Y comprendo que ese factor de sentirte solo, rodeado de naturaleza, con una, entre comillas, lucha entre el pez y tú, cómo engañarlo, cómo capturarlo, etcétera, es precisamente una filosofía de vida. Y eso puede hacer que, como es en mi caso también, tengamos tendencia hacia el ser más individualistas. Pero es que no hay que abaratar ese individualismo, no hay que olvidar ese individualismo. Yo creo que se puede seguir teniendo tu factor individualista, pero perteneciendo a un colectivo que va a defender precisamente tu individualidad y la generalidad de todos. ¿Y cómo hacerlo? Como decías tú antes, para mí hay varios caminos. Uno, explicar bien qué es la federación y qué es lo que hace, que tampoco se ha hecho bien. Yo creo que es manifiestamente mejorable. Hemos mejorado un poco en los últimos años, pero yo creo que hay que mejorar mucho más. Dos, hacer que la gente se sienta copartícipe de todo lo que hace la federación. Y para eso no solamente hay que comunicar, que por supuesto, sino dar el protagonismo que tienen que tener todos estos organismos que conforman estas pequeñas instituciones o diferentes instituciones que conforman la Federación Española de Pesca. Y eso tiene que empezar por los propios clubs, por las federaciones territoriales y por la propia española, porque la española tiene la competencia que tiene. Es decir, la Federación Española tiene competencia sobre lo que es la organización de campeonatos nacionales e internacionales. Lo que son campeonatos territoriales autonómicos depende de cada federación autonómica y lo que son campeonatos sociales de los clubs dependen de los clubs. Por lo tanto, yo, que me gusta respetar, aunque sea por deformación profesional, todo este tema de las competencias, creo que hemos de ser muy cuidadosos en respetar eso, pero a su vez hemos de fomentar que desde los clubs hasta las territoriales y la española se fomente ese sentimiento de coparticipación. Luego también otro camino muy importante es cuando se presentan oportunidades de lucha para el beneficio general de los pescadores, como en este caso, este año ha sido el caso del decreto de especies exóticas invasoras, la Federación Española tiene que ser contundente, tiene que ser muy eficiente e intentar que una vez conseguido, si se consigue, como ha sido en este caso, el objetivo final y por lo tanto el éxito, que se difunda y que la gente comprenda que todo esto se ha hecho gracias a que ha habido una serie de personas que han dedicado muchísimo tiempo y que no han recibido nada a cambio. Porque en una federación como esta, con los recursos económicos que tenemos y con el tamaño de licencias federativas que tenemos, lógicamente la capacidad de maniobra es muy pequeña, pero gracias a que ha habido toda esta gente que ha dedicado tiempo y que ha dedicado esfuerzo y conocimiento, se ha conseguido pues, variar un real decreto de un gobierno, que esto no es nada fácil, como todo el mundo puede comprender, ¿no? Luego también creo que otro factor importante sería conseguir lo que para mí es de justicia, es que la pesca deportiva como tal no pague ninguna tasa por ejercer esa actividad deportiva y que en todo caso la pesca de no competición, que entonces es más difícil conseguir que no tenga que pagar tasa, lógicamente ahí es mucho más difícil, lo que sí, por lo menos que haya una facilidad para que una persona pueda pueda ejercer su pesca recreativa pagando una tasa, pero lo pueda realizar luego esa actividad en todo el Estado. Lo que no puede ser que se tenga que pasar por 19 burocracias diferentes que con las 17 autonomías más las 2 ciudades autónomas. Eso es un lío, aparte de que es un agravio importante para la pesca. O sea, entendemos perfectamente que la Federación cumple no tan solo el ámbito deportivo estricto de competiciones, sino que tiene una faceta adicional que incluye la defensa de los intereses
en este caso del colectivo mayoritario de pescadores. Por supuesto, por lo menos mientras yo sea presidente será así. Evidentemente hay dos opciones: limitarse a la organización de competiciones y nada más, o abrirse a gestionar o intentar gestionar los intereses de los pescadores y de los ecosistemas en donde se desarrollan, que son nuestros escenarios. Y yo creo que esto es inevitable, y por eso digo, mientras yo sea presidente será así, porque la pesca solo se puede desarrollar en espacios naturales, en este caso concreto, ecosistemas acuáticos continentales o marinos. Al ser estos ecosistemas acuáticos y marinos, continentales y marinos, frágiles por sí mismos, y al estar regulados y controlados por la administración pública, lógicamente, si nosotros queremos desarrollar la actividad de la pesca en esos sitios, tenemos que influir y, por lo tanto, colaborar y, por lo tanto, coparticipar en la gestión de esos espacios, bajo, evidentemente, las instrucciones y la tutela de quien tiene competencia para ello, que es la administración pública, pero colaborando estrechamente con ella para evitar que se produzcan agravios como el que explicaba antes, ¿no? Pero realmente este es un tema extremadamente delicado. Tenemos que tener en cuenta que la gestión de la pesca recae directamente sobre la administración del Estado. Entiendo perfectamente que las federaciones puedan ser copartícipes, pero antes hablábamos de la desunión dentro de los pescadores, y ahí hay un abanico de criterios a la hora de gestión brutal. Se tiene que priorizar esa gestión, se tiene que marcar un camino. En una de las cartas que tú diriges a los pescadores hablas de la pesca sostenible, que en ello nos va el futuro. Evidentemente. Sí, sí. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que saber que nuestra actividad, si queremos que continúe, depende de que, como he dicho antes, esos ecosistemas acuáticos, marinos y continentales estén en buenas condiciones. Porque si no están en buenas condiciones, difícilmente tendrán vida, es decir, tendrán peces. Y si no tienen peces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Desapareceremos. Por lo tanto, como pescadores, nos va la vida en ello. Nosotros tenemos que ser los primeros garantes de que se hace una gestión adecuada a los ecosistemas. Y nosotros hemos de ser los primeros que hemos de dar ejemplo. Y si hay que dar un paso atrás o un paso adelante, nosotros hemos de ser los primeros en hacerlo. Pero eso no implica que renunciemos a nuestros derechos. Una cosa es que seamos conscientes de que esta práctica se ha de hacer sosteniblemente, se ha de hacer responsablemente, y otra cosa es que nosotros renunciemos a nuestros derechos, mientras incluso renunciando a nuestros derechos no se consigue que se mejore un espacio natural como es un ecosistema acuático. Eso es lo que no puede ser. Y por eso nosotros hemos de estar dando ejemplo, pero exigiendo, colaborando en la mejora de los ecosistemas acuáticos y en su buena gestión, pero exigiendo nuestros derechos, no dando un paso atrás a cambio de que otros puedan hacer lo que nosotros no podemos, teniendo derecho a hacerlo. Eso es lo que no puede ser, y eso es lo que es defender. Y para eso se necesita una masa social importante dentro de la federación, federada, aunque solo sea, como he dicho antes, para hacer tamaño, para hacer masa crítica suficiente para que cuando te sientes con la persona responsable de la administración, tanto sea el presidente del gobierno como el funcionario del departamento que sea, te escuchen con la atención que escuchan a los representantes de masas sociales importantes. Eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que nos falta un tema que es básico, y es la formación. Sin formación no creo que lleguemos a ninguna parte. Quizás hace 30 años la pesca sin muerte en este país nadie oía ni sabía lo que realmente era. En la actualidad, incluso me atrevería a decir que se ha vuelto de una forma radical que en muchas ocasiones tampoco podemos llegar a compartir, ¿no? Hemos pasado de un extremo a otro y aún hay muchísima gente que no la practica. La federación tendría que tener un papel determinante en la formación. Te agradezco la pregunta. Tú seguramente sabes cuál es la idea que tengo marcada desde hace ya un par de años, que son las escuelas de pesca. Lo que pasa es que las escuelas de pesca, para poderse desarrollar de forma eficiente, se necesita infraestructura que hoy por hoy todavía no tenemos, lo cual no quiere decir que vayamos a dimitir de esta idea. No vamos a dimitir de esta idea. Las escuelas de pesca, la idea de las escuelas de pesca está basada en lo siguiente: no solo a enseñar a pescar, sino a enseñar lo que son los ecosistemas acuáticos, lo frágiles que son, pero también lo agradecidos, porque
un ecosistema acuático se regenera mucho más rápido que el resto de ecosistemas cuando lo cuidas bien. Y por eso digo que es muy agradecido. Entonces, si una persona de una edad infantil o adolescente entra en esta escuela, se le va a garantizar que va a aprender a pescar, por supuesto, que va a aprender lo que son los ecosistemas acuáticos y por lo tanto a enseñarles a quererlos y por lo tanto enseñarles a protegerlos. Y a su vez hay también un protocolo que se pondría en marcha en estas escuelas para favorecer la integración social de los adolescentes. Yo ahí hace muchos años que dejé de ser adolescente, pero todavía tengo memoria. Y recuerdo, y creo que esto no ha cambiado en absoluto, sino al revés, que es un periodo en el que la persona opta por meterse mucho en sí mismo, en aislarse y por lo tanto tiene una cierta dificultad en ese periodo en integrarse en la sociedad. Hoy en día, además con los sistemas informáticos, de máquinas de todo tipo, etcétera, pues hay más periodo de aislamiento todavía, ¿no? Entonces, yo creo que la pesca, como parte de la sociedad, también le tiene que devolver a la sociedad algo de lo que le aporta, y nosotros entraríamos también en ese juego, facilitando mediante estas escuelas, mediante ese protocolo y mediante la actividad de la pesca, la integración social del adolescente. Con lo cual, estas escuelas no solamente tendrían una función deportiva, que por supuesto la tiene, que es enseñar a pescar, sino también una función ambiental, porque sería enseñar lo que son los ecosistemas acuáticos y por lo tanto a quererlos y a saberlos proteger y a saberse comportar en ellos de la forma adecuada, y luego una función social, porque se daría o se intentaría facilitar la integración social de los adolescentes. Por lo tanto, creo que es un proyecto muy ambicioso, que me hace muchísima ilusión y que no voy a parar hasta conseguirlo. Quiero implicar a administraciones y quiero implicar a entidades económicas importantes, y ya estamos hablando con algunas de ellas y con alguna de ellas estamos avanzando. Pero todo esto sería mucho más fácil, y vuelvo a repetir, si tuviéramos pues un porcentaje importante de federados. Te garantizo, por lo que a mí me toca, que cuando tú introduces al entorno natural a los más noveles, llega un momento que las maquinitas desaparecen y que lo que piden es cada vez salir y salir mucho más de ese entorno. Lo sé, lo sé. Por último, sí que te quería comentar, tú antes lo apuntabas así por encima, es que en el territorio español, para poder disfrutar de la pesca, tenemos 19 licencias autonómicas, tenemos, una licencia federativa, más no sé cuántos permisos tenemos que sacar en diferentes acotados. Realmente esto no es lógico. Un pescador no se puede, ahora en estos momentos no sé si está sobre los 12-15 euros por licencia, multiplícalo por 20, pues estamos sobre los 300 euros, ¿no? Aproximadamente, de 200 y pico euros. Si quieres pescar en todo el territorio español, desde luego, y más. Y más. Es una barbaridad. A ver, es una barbaridad. Yo esto ya lo he dicho, y lo he dicho a los máximos niveles. La primera vez que lo dije fue precisamente hace 2 años y medio. La Junta de Extremadura, el que gobernaba en ese momento en Extremadura Autonomía, llevó una ley a la Asamblea Parlamentaria de Extremadura en la que la Federación intervino y consiguió que se introdujeran algunas de las cosas que venimos defendiendo. En un momento en que esto se tenía que pasar por la Asamblea y primero por la Comisión Parlamentaria, me pidió la Junta de Extremadura que yo defendiera la ley, porque en ese momento había solamente 2 partidos en la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, que era el PSOE que gobernaba y el PP que estaba en la oposición. Y para que esa ley tuviera ambición de durar en el tiempo, era bueno que saliera aprobado por unanimidad, es decir, por los 2 partidos que gobernaban. Entonces me pidieron que la fuera a defender y yo la fui a defender. Y una vez terminada mi exposición, el presidente del grupo parlamentario, de la comisión parlamentaria, quiero decir, del PP, me hizo esta pregunta. Dice: a usted, como presidente de la Federación Española, ¿qué le parece que se tenga que sacar 17 licencias para pescar en España a un pescador? Y le dije, pues me permita que le corrija solamente en que no son 17, sino 19, porque hay también las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero me parece una barbaridad. Y además le dije, y me parece una barbaridad porque cuando en este país, con la Constitución del 78, se dio una organización por la que España
se organizaba mediante 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, se hizo con 2 intenciones. Una la voy a obviar hoy, pero la otra sí que la dije y la digo hoy, que es para acercar la administración al ciudadano y ayudar a solucionar los problemas del ciudadano. No, pues este es un ejemplo de que no ha servido para nada. En otras cosas quizás sí, pero en la pesca no. ¿Por qué no? Pues porque de una licencia administrativa para pescar en toda España ahora se ha pasado a estas 19 y ninguna de ellas por sí solo cubre el precio, está por encima del precio de la tasa de cuando solo se tenía que sacar una para todo el territorio español. Esto es de locos. Y le puse el ejemplo del río Noguera-Ribagorzana, cuando le dije que los españoles y ahora mismo los ciudadanos ya no pretendíamos que los políticos nos solucionaran nuestros problemas, nos conformábamos con que no nos los crearan. Y le puse el ejemplo del Noguera-Ribagorzana, que tú conoces bien, que cuando llegó un director general hace 8 o 9 años, estableció una normativa por la que si tú pescabas en ese río que la mitad corresponde a Aragón y la otra mitad a Cataluña, estabas sancionado seguro, porque en un lado te exigían que hicieras blanco y en el otro lado te exigían que hicieras negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto eso es generar problemas al ciudadano y eso no puede ser. Y yo voy a luchar fuertemente en estos 4 años que tengo por delante, y espero conseguirlo mucho antes del final de los 4 años, para que, por lo menos en el caso del deporte, simplemente se cumpla la ley. No es legal, no es acorde a derecho que un pescador deportivo, teniendo su licencia federativa, se le exija que pague una tasa adicional. Eso va contra el artículo 43.3 de la Constitución y contra las leyes que desarrollan ese artículo que rigen el deporte. Por lo tanto, eso simplemente voy a exigir que se cumpla la ley. Evidentemente, dialogando, consensuando, pero sí hay que ir a los tribunales, como ya he demostrado con el Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras, iré. Y si tengo que ir al Supremo, iré. Y si tengo que ir al Constitucional, iré. Porque para defender a los pescadores estoy, para otra cosa, para hacer el ridículo ya me quedo en casa. José Luis, se nos ha acabado el tiempo, lo hemos superado, pero en creces. Lo siento, sabes que yo el tema de la pesca me apasiona. Quedan muchísimos temas, estarás más veces aquí cuando con nosotros, queráis, nos comentarás, debatiremos sobre diferentes circunstancias que acontecen en el mundo de la pesca. Y nosotros nada más, esta entrevista con José Luis Bruna, el nuevo presidente de la Federación Española, que lo tendremos en otras ocasiones, y al que os invitamos a todos vosotros que le hagáis llegar a nuestro correo electrónico las preguntas, las dudas, los problemas que realmente vivís en vuestras comunidades, en vuestras zonas, en vuestros ríos, en vuestros litorales. Desde aquí nada más, emplazaros al próximo programa de la entrevista.